Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un feliz año. Nos encontramos hoy otra vez en nuestro en vivo de nuestro proyecto Saber Contratar. Este es un en vivo que hacemos, un evento, un encuentro que hacemos mensualmente. Recuerden siempre en la primera semana de cada mes que obviamente en razón de las festividades hemos aplazado un poco para esta fecha, para que todos nos pudieran acompañar en la tarde de hoy. Recuerden que Saber Contratar es un proyecto que hemos formulado entre la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, cuya directora nos va a acompañar hoy. Ahorita más tarde se las presentamos. La Universidad de AFID y específicamente su Escuela de Derecho y su consultorio jurídico, que tengo el honor de representar hoy aquí, y nuestro gran partner y aliado Simplifica, que es un aliado, como ya lo dije, en todos los temas de vinculación, contratación, pago de seguridad social, etcétera, de los trabajadores en general y en particular de las trabajadoras domésticas. Recuerden entonces que este encuentro es mensual y que será siempre la primera semana de cada mes, para que en febrero nos volvamos a ver. Hoy, como ya lo dije, lo hemos aplazado un poco en razón de las festividades. Yo soy Camilo Piedrahita Vargas, yo soy abogado, magíster en Derecho Económico, magíster en Gerencia de la Innovación y tengo el honor de liderar el área de Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Escuela de Derecho de la Universidad de AFID hace ya cerca de 17 años. Pero además de Andrea Londoño, la directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, que nació como una iniciativa ciudadana, que hace 2 años más o menos se formalizó como una fundación que nos va a acompañar aquí. Este proyecto también tiene un gran aliado que es Simplifica. Ojo que al final vamos a dar un código con el que ustedes pueden acceder a los servicios de Simplifica de manera preferente. Y quiero que veamos, antes de empezar, un poco a qué se dedica este partner Simplifica. Adelante. Hola, estás a pocos clics de ser uno de los mejores hogares para trabajar para tu empleada doméstica. En Simplifica te vamos a ayudar con las afiliaciones a Seguridad Social, te vamos a proveer un contrato laboral para que tú y tu empleada firmen según su cargo. Además, vamos a ayudarte con los pagos mensuales de Seguridad Social y nómina si tú lo deseas. Asimismo, te vamos a entregar una aplicación donde vas a poder gestionar todo lo relacionado con la relación con tu trabajadora doméstica, y a ella le vamos a entregar una aplicación donde va a poder ver sus entidades de Seguridad Social y va a tener también acceso a beneficios extralegales, como lo son psicólogos 24 horas sin costo adicional y educación financiera. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta: la persona que quede como empleador en el sistema de seguridad social debe ser cotizante NPS. Esto es una regla del gobierno nacional y es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de elegir quién va a ser el empleador de tu hogar. Bienvenido a Simplifica, y ahora te vamos a contar cómo vas a poder hacer el registro para empezar a hacer las cosas bien con tus empleadas domésticas. Muy buenas tardes, casi noches, qué alegría estar aquí. Gracias, Camilo, por la presentación. Gracias a IAFIT, a su consultorio jurídico. Hoy no tenemos la presencia de jóvenes que están en su último grado de Derecho y que son quienes nos acompañan mensualmente en estas instrucciones y en este conocimiento de las normas para contratar las trabajadoras domésticas. Pero esto es una excepción por ser enero. A partir del mes entrante, que volvamos a las actividades académicas y laborales normales, tendremos a los estudiantes y a Lina Guarín y a Camila, que nos acompañan detrás de cámaras haciendo posible este evento. Muchísimas gracias. Como les decía Camilo, soy Andrea Londoño, venimos trabajando hace 12 años en el tema de concientizarnos sobre la importancia del trabajo doméstico. Recordemos que todas las tareas que se hacen en el hogar, todos los trabajos que se hacen en el hogar, son los que facilitan y permiten que por fuera de los hogares, en las empresas, en las organizaciones, en las oficinas de los gobiernos, puedan realizarse esas otras tareas. Recuerden también lo que les mencionaba Camilo, que al final vamos a dar un código
de Simplifica para que tengan oportunidad de tener un descuento especial en el momento de afiliar a la trabajadora doméstica, si quieren el apoyo de Simplifica. Y creo, Camilo, que, bueno, con esta pequeña introducción podemos empezar con la primera pregunta. Recuerden que nos pueden enviar sus preguntas en la parte derecha del Facebook, donde hay un espacio para anotar sus preguntas o sus comentarios, porque eso es muy importante decirlo. Este es un tema también en el que todos y todas estamos aprendiendo. Hay unas normas, pero efectivamente hay unas dinámicas familiares, personales, de las cuales podemos ir aprendiendo. Una de las primeras preguntas que nos llegó, Camilo, tiene que ver con una empleada doméstica que nos preguntaba que si ella, no tal como le informaron, no tiene derecho a nada distinto a su salario mensual, excepto a la prima, ya que su salario base es un buen salario. ¿Es esto cierto, Camilo? Bueno, André, muy buenas tardes otra vez para ti y para todos y todas los que nos acompañan. Realmente yo creo que a la persona que nos escribe esta pregunta hay que decirle que realmente en principio no le asiste razón, digamos, al empleador que alega esta situación. ¿Por qué? Primero, recordemos que aproximadamente en el año 2011, por fortuna, el gobierno nacional suscribe con la Organización Internacional del Trabajo, que digamos es una autoridad a nivel internacional de la cual hace parte Colombia y que debe respetar, digamos, toda la normatividad que allí se produce, en la cual se establece que las empleados o empleadas domésticas, en este caso, empleadas, no deben tener ningún tipo de diferenciación o de discriminación en sus derechos respecto de los demás trabajadores. Recordemos algunos que están aquí más grandecitos como yo, que hasta hace unos años las empleadas domésticas no tenían prima de servicios, precisamente porque por allá en sus orígenes la legislación laboral estableció las primas solo para las empresas que podían producir rentabilidad. Y un hogar de familia, pues con todo lo importante que es, como ya tú lo dijiste, no encajaba en esa definición. Solo hasta que el gobierno, y luego se ratificó por el Congreso, obviamente, suscribe ese convenio, se da entonces la igualdad o paridad absoluta de una empleada doméstica respecto de los derechos laborales. Y segundo, porque el hecho de yo pagar un salario diario o mensual adicional, superior, más abultado al salario mínimo diario, que como lo dice su nombre es el piso, es lo mínimo, automáticamente no me permite, digamos, compensarme, sacarme por derecha, para decirlo coloquialmente, el resto de derechos de los trabajadores. La conclusión práctica es que si yo le pago a un trabajador 5 millones de pesos, no le puedo decir, ahí ya le pagué todo, ¿cierto? Porque el trabajador tiene derecho a que se le discriminen los pagos de todos sus derechos laborales, salario, prestaciones sociales, vacaciones y seguridad social, por hablar, digamos, en términos generales. Y finalmente, en esa misma línea, hay que sacar a la gente de un error muy común que va en esa misma línea, y es que ese pago implica un pago de un salario integral. Entonces, uno encuentra, desafortunadamente, muchos empleadores que dicen, no, es que yo pago salario integral de 1,5 millones, porque yo pago un poquito más del mínimo, ¿cierto? Que sabemos que quedó en 1,300,000 este año. Eso es completamente equivocado desde el punto de vista jurídico, porque el salario mínimo, el salario integral, perdón, en Colombia, que es ese que tiene todo incluido, y que tampoco es todo, tiene que ser equivalente a 13 veces el salario mínimo legal mensual vigente. Estamos hablando casi de 17 millones de pesos. Conclusión, Andrea, pagarle más de lo que del piso mínimo salarial a un trabajador no autoriza a su empleador a dejar de pagar los otros derechos del trabajador. Y menos bajo el equivocado argumento de que ese pago corresponde a un pago de salario integral, porque el salario integral en Colombia debe ascender por lo menos a 13 veces 1,300,000 pesos.
Entendido, entendido, y saco dos conclusiones o resalto dos conclusiones de tu explicación. Una, a las trabajadoras domésticas no es legal pagarles como salario integral, a no ser que se les estuviese pagando mínimo con 13 salarios mínimos mensuales. Así es. Y dicho esto, Camilo, y la segunda conclusión, tú la mencionabas, es sobre el mínimo, o el segundo tema sobre el mínimo. Camilo, muchas veces nos llegan preguntas diciéndonos, entonces, ¿cuánto es lo que tengo que pagarle a la trabajadora doméstica? Y nosotros solemos responder mínimo, el mínimo, es decir, el mínimo, ese 1.300.000 más 160.000 pesos de subsidio de transporte o de auxilio de transporte, que es lo que corresponde al año 2024, es lo mínimo que debemos pagar, pero podemos pagar más. Ahí hay una diferencia entre legalidad y justicia. ¿Cómo ser legales y ser justos a la vez? ¿Tú tienes reflexiones como estudioso del derecho al respecto? Sí, Andrea, yo creo que el mensaje que le tenemos que dar a los empleadores y a las empleadas domésticas, obviamente, es que la ley establece en el derecho laboral, realmente casi todos son límites mínimos o techos, digámoslo así, cuánto es lo máximo que usted puede trabajar y cuál es lo mínimo que le tengo que pagar. Sin duda, ser legal no necesariamente implica ser justo. Hay gente que quiere llegar solamente hasta ser legal, pero realmente la invitación es a superar la mera legalidad en la medida que sea posible. Sin duda, sabemos que hay hogares que no tienen la posibilidad sino de ser legales, porque por costos es inviable ir un poco más allá. Pero esto no se queda solamente en un asunto cultural, en un asunto ético, en un deseo, es decir, esto, superar los mínimos, o sea, pagarle a un empleado doméstico y a una empleada doméstica y en general a cualquier empleado más de lo mínimo, no solamente es un asunto de buena voluntad, de que ideológicamente yo me siento identificado con temas como la caridad, que es una virtud católica, sino que jurídicamente tenemos, digamos, normas que nos invitan a eso. Sin duda, que no son totalmente vinculantes. El Estado Social de Derecho que suscribió o fundó Colombia en la Constitución del 91 con esa Asamblea Constituyente, habla precisamente de que cuando un Estado se declara como un Estado social, ya no se dedica, y el Estado somos todos, ojo que el Estado no es solamente el gobierno, ni el Congreso, ni el alcalde, somos todos como sociedad. No se dedica solamente a prestar seguridad, defensa, servicios públicos y carreteras, sino que en un Estado social todos nos levantamos todos los días a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es la consecuencia más importante de que Colombia hace 30 años se haya declarado como un Estado social de derecho, ¿cierto? Y es la prosperidad, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por eso los salarios mínimos no suben solamente la inflación, suben un poco más, porque el deber del Estado y de todos, porque los particulares tenemos una función social de nuestra propiedad privada, también está en la Constitución, de ir un poco más allá. Y finalmente, pues para no teorizar sobre esto eternamente, está el concepto de trabajo decente. Como lo dije al principio, Colombia es un alumno juicioso de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Y ese concepto de trabajo decente básicamente a lo que lleva es a la materialización de la dignidad humana. La dignidad humana, en una definición completamente irresponsable y corta, tomada de nuestra Corte Constitucional, es darle las condiciones a una persona para que pueda realizar su proyecto de vida. Entonces, si yo a través del empleo que doy, no solamente cumplo con lo que dice la ley, sino que voy más allá, sin duda, probablemente estoy logrando que esta sociedad le dé a esa persona las herramientas para una vida digna.
que no es nada tan gaseoso ni tan etéreo, es así de concreto, es que esa persona pueda realizar su proyecto de vida. Así es, totalmente de acuerdo. Desde los hogares, hacemos patria, desde los hogares es donde puede comenzar estos círculos virtuosos para que no solo pensemos en que los estados, los gobiernos son quienes proporcionan buenos niveles de vida, sino que son empleadores y empleadoras las que tienen la obligación desde sus casas de ser buenos empleadores y empleadoras para que las casas lleguen a ser algún día los mejores lugares de trabajo y estemos en ese ranking de las empresas de The Best Place to Work, los mejores lugares de trabajo, la casa llegue a estar en esos niveles. Recordemos que aquí en la partecita de abajo de sus pantallas estamos pasando los teléfonos de Simplifica, donde ustedes pueden llamar a recibir asesorías gratuitas y esos teléfonos también corresponden a sus líneas de WhatsApp a través de las cuales pueden recibir asesoría y al final de esta sesión les daremos el código correspondiente para recibir un descuento en caso de que deseen hacer la afiliación de su o sus trabajadores domésticos a través de Simplifica. Y algo importante, a veces sentimos un poco de temor o de pudor de hacer las preguntas, de que nuestras preguntas lleguen a estar al aire con nombre propio. No se preocupen, envíennos sus preguntas que nosotros las responderemos al aire y si ustedes nos piden que quieren conservar su anonimato, así lo haremos. Formularemos la pregunta, haremos la respuesta, pero sus nombres no saldrán al aire. Camilo, nos aproximamos, pues estamos en inicios de año. Esta es una época para el pago de los intereses de las cesantías y muy próximos al pago de las cesantías. Cuéntenos a qué tiene derecho una trabajadora doméstica en cuanto a una trabajadora o un trabajador doméstico. Recordemos que trabajo doméstico aquí también están incluidos jardineros de casas de familia o de casas de recreo, conductores o choferes de casas de familia o casas de recreo y todas aquellas personas que empleemos en los hogares. ¿A qué tienen derecho en cuanto a cesantías e intereses de las cesantías y cómo opera esto? Claro que sí. Niñeras, yo que tengo 2 bebés. Niñeras, sí, señor. También, nunca, siempre la llevo aquí en la cabeza y en el corazón. Andrea, sí. Recordemos que las cesantías son una prestación social que se causa durante todo el año calendario, es decir, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Si una empleada doméstica laboró durante todo el año completo, estoy hablando una persona que fuera tiempo completo, digámoslo así, que trabajara de lunes a sábado, que son los días hábiles por ley en Colombia, tiene derecho entonces que a 31 de diciembre el empleador liquide el valor de esas cesantías, que si la trabajadora trabajó todo el año sería equivalente a un mes de sueldo completico, ¿cierto? ¿Qué pasa, Andrea? Sabemos que no es lo ideal, pero se puede hacer y desafortunadamente ocurre, a pesar de no ser obligatorio, a muchas trabajadoras domésticas son terminadas o liquidadas su contrato a fin de año. Recordemos que, como lo dijimos en la sesión de diciembre y lo seguiremos diciendo en nuestros encuentros mensuales, finalizar el año no significa obligatoriamente terminar o liquidar los contratos de las empleadas domésticas sin ningún problema. Como ocurre en mi hogar, por ejemplo, las empleadas domésticas salen a disfrutar sus vacaciones y vuelven luego de cumplidas esas vacaciones. Pero sabemos que en muchos casos, y está permitido, se terminan o se liquidan los contratos de trabajo a fin de año. Entonces, en ese momento se le debió haber pagado ese mes de cesantías si la señora trabajó todo el año a la trabajadora directamente si el contrato se termina y se liquida en diciembre. O proporcional si fue menos tiempo. Entonces, si la trabajadora laboró por días, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, un día a la semana, entonces trabajó 52 días al año, que normalmente los años tienen 52 semanas, le haré la proporción de si por un año le pago 30 días de cesantías, por 52 días, ¿cuánto?
y también se lo pago a la trabajadora. Esos pagos, si la persona no fue desvinculada, ojalá, sino que salió a disfrutar su periodo de vacaciones y regresa a trabajar ahorita el 15 de enero o el 11 o el 12, deberán ser consignados a más tardar el 14 de febrero. Ese es el día de San Valentín para algunos, ese es el día de las cesantías para la mayoría de colegas míos y como yo, y es que ese día máximo yo le debo consignar al fondo de cesantías ese valor al fondo que la trabajadora haya escogido. Ahora, te voy a interrumpir, por favor. Uno, no es que tengan que consignarse el 14, sino hasta el 14. Así es. Hasta el 14 de febrero. Y segundo, tienen que ser consignadas en un fondo de cesantías o se las puedo entregar en dinero. Ojo, perfecto, Andrea. Hago esa aclaración. Uno es hasta el 14 de febrero, no es el 14. Hay empresas o empleadores, familia, casas de familia, como estamos aquí hoy, que desde diciembre consignan, o en el 5 de enero, o el 7 de enero, o el 9 de enero, pues por asuntos de no esperar hasta última hora. O hay otros que por flujo de caja, pues prefieren esperar un poco más cerca hasta la fecha límite, pero no es obligatorio. Ahora, Andrea y todos, si el contrato de trabajo se termina en diciembre o antes del 14 de febrero, yo le puedo entregar las cesantías del año pasado y las que lleve causadas este año, si estamos hablando de este año, a la trabajadora directamente. Pero si el contrato está vigente, es decir, tal como hemos nosotros pedido, promocionado y promovido en este programa en vivo cada mes, cada vez más somos las casas de familia que no terminamos los contratos, sino que las sacamos a las empleadas a vacaciones y las reintegramos en enero, salvo que la persona trabajadora, la señora empleada doméstica, esté en una de las situaciones que permite el retiro de cesantías, que son compra, desafectación o mejora de vivienda o estudio de la trabajadora o su familia. No se deben entregar directamente a la trabajadora, sino que deben ser consignadas. Recapitulo un poco. Si el contrato termina en diciembre o en enero, es decir, antes de consignar al fondo, yo se las puedo entregar a la trabajadora. O si la trabajadora está inmersa en alguna de las situaciones que trae la ley 50 del 90 que permite el retiro de las cesantías. Compra o abono a compra de vivienda. Cuando se dice desafectación, es que yo voy a pagar deuda de una casa o de un lote donde voy a construir mi casa. Y mejora, entonces voy a poner una cocina, voy a poner cualquiera de las mejoras suntuarias o no que usted le haga a su vivienda. Y dos, estudios. ¿Listo? Entonces, si la trabajadora no fue desvinculada, no tiene compra, ni está pagando deuda de casa, ni va a estudiar, ni su hijo o su hija, pues ahí sí toca consignarlas al fondo, Andrea, hasta tanto se termine el contrato, momento en el cual la trabajadora podrá hacer uso de esos recursos. Perfecto, clarísimo, Camilo. Les pasamos un mensaje de agradecimiento a todas las personas que nos están viendo en este momento o que nos están oyendo, no solo por querer resolver su duda, sino por estar interesados o interesadas en hacer las cosas bien en la relación laboral con su trabajadora doméstica o con su trabajador doméstico. Y si no alcanzan el día de hoy a enviarnos sus consultas, nos las pueden enviar durante cada mes entre una y otra sesión, que recordemos estamos todos los primeros miércoles de cada mes a partir entre 6 y 7 de la noche. Este mes fue distinto por ser enero. Entonces nos pueden escribir a sabercontratar@gmail.com o gmail.com y al consultorio jurídico de EAFIT, que recordemos, allá reciben consultas como reciben por obligación en todos los consultorios jurídicos de las universidades que tienen facultad o área de derecho. Allá tienen consultorios jurídicos con personas que conocen la ley, con abogados y abogadas que conocen la ley y reciben de forma gratuita
todas las consultas que tengan personas de lo que hasta el momento se llama estratos 1, 2 y 3, reciben estas consultas de forma gratuita. Los teléfonos son 604-261-9222 o 6 y la extensión 9639. Entonces, recordemos, el consultorio jurídico de AFID para consultas o cualquier consultorio jurídico de todas las ciudades de Colombia que tengan facultades de derecho, allá pueden acercarse a hacer sus preguntas y las recibirán de forma gratuita. A propósito de los primeros miércoles de cada mes, el próximo miércoles de febrero cae 7 de febrero. Entonces, las preguntas que se acumulen entre este momento y febrero, recuerden que nos las pueden hacer de manera directa o recibirán nuestra respuesta el 7 de febrero, primer miércoles de febrero a las 6 de la tarde. Camilo, hay otra pregunta que nos llega de una empleada doméstica que nos dice, si a mí la empleadora prefiere pagarme el equivalente en dinero a la seguridad social para que la empleada doméstica o la trabajadora doméstica haga su propia afiliación, ¿es esto una buena práctica? ¿Es esto una práctica legal? Entregarle el dinero a la trabajadora doméstica para que ella haga su propia afiliación. Perfecto. Andrea, antes de que se me pase, les quedé viendo el tema de los intereses a la cesantía. Solo alcancé a explicar lo de la cesantía, entonces discúlpame, me devuelvo un momentito. Entonces, dale. Hasta ahí llegamos, calculamos a 31 de diciembre el valor de las cesantías. Si trabajó todo el año, un mes de sueldo. Si trabajó por días, proporcional, le hacemos el cálculo proporcional. Muy bien. Y perdón, Camilo, yo puedo escribir al consultorio jurídico, llamar al consultorio jurídico para que me hagan la operación matemática. Sí, claro. El cálculo. Sí, no hay ningún problema. Esa revisión o cálculo, ya sea el que le hizo su empleador o usted quiere hacerlo por su propia cuenta antes de que su empleador se lo pague, es un servicio que prestamos en los consultorios jurídicos, al menos el de AFID, y podría decir que casi que creo que en todos, pero nosotros lo prestamos. Yo quiero saber si me liquidaron bien o cuál sería el valor de mi liquidación, de un concepto en específico o de varios, de mi indemnización. Gracias. Lo mismo es un servicio que presta también el Ministerio de Trabajo, que es importante que la gente lo sepa. Si usted va a la oficina del trabajo, del Ministerio de Trabajo en San Benito, también le dicen, mire, muéstreme qué fue lo que su empleador le va a liquidar, y yo le digo, sin que su empleador le haya dicho cuánto le va a pagar, más o menos cuánto, más o menos no, o cuánto le valdría la indemnización o la liquidación. Así es, Andrea, es un servicio habitual, de lo más normal, que llegan a los consultorios jurídicos o a la oficina del Ministerio del Trabajo. Entonces, retomo ese cálculo que ya hicimos de cesantías. Además de las cesantías, recordemos que yo en enero a todos los empleados y en particular a las trabajadoras domésticas, porque ya les dije no hay ninguna diferencia, le debo pagar una prestación social aparte, independiente, que se llama intereses a la cesantía. Ese interés a la cesantía equivale al 12% si la persona trabajó todo el año, o proporcional si trabajó menos tiempo. Entonces, lo mismo, si una persona trabajó 6 meses, yo le calculo a esas cesantías que ya liquidé el 6%. Si trabajó 7 meses, el 7%. Si trabajó todo el año, el 12%. Entonces, calculo la cesantía y luego miro también con ese tiempo que trabajó, cuánto tiempo trabajó, y calculo un porcentaje, una tasa de interés, 1% mensual o 12% anual. Se la aplico a las cesantías. Entonces, a mí la cesantía me dio 2 millones y el interés me dio el 5% porque solo trabajó 5 meses. Entonces, le saco el 5% de 2 millones. Ese valor, que se llama intereses a la cesantía, se lo tengo que pagar. Ahí sí, Andrea, no hay fondo, no tiene que ser para vivienda, no tiene que ser para educación, es de libre disposición, como decimos los abogados, al trabajador a más tardar el 30 de enero. Es decir, tienes empleador o empleadora todo el mes de enero para pagárselo. Se lo puedes pagar el último día a última hora, no hay ningún problema, o se lo puedes haber pagado ya.
Ojo con esto, Andrea, y todos los que nos escuchan y nos ven. Los intereses a la cesantía tienen una sanción por mora en su pago, y es que si yo no le pago al trabajador, a la trabajadora doméstica, los intereses el 30 de enero o antes, se los debo dobles. O sea, si eran 100.000 pesos, le tengo que dar 200.000. Ojo con esto, porque es un error muy tonto, es una torpeza, pues, incurrir en un sobrecosto de eso simplemente por demorarnos en el pago de esta obligación. No sé, Andrea, si tienes alguna duda sobre, ¿quieres que profundicemos No, esto o está pasamos muy a la bien. pregunta? Sí. Voy a pedirte que antes de responder la pregunta sobre si podemos darle, si se puede darle el dinero a la trabajadora doméstica o el tiempo para que ella misma se afilie, haga sus trámites de afiliación. Antes de eso y de responder la pregunta de Melissa Martínez, que nos está escribiendo en este momento, les queríamos presentar, como sabemos que en Colombia hay cada vez más conciencia sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y sus deberes, es decir, entendemos al trabajo doméstico como un trabajo más, les queríamos mostrar herramientas que ayudan a que en cualquier momento que empleador, empleadora o trabajadora doméstica vea la oportunidad y la necesidad de mejorar su relación laboral o de poner en regla su relación laboral, tenemos estas herramientas en las páginas web de Hablemos de Trabajo Doméstico, la fundación en la cual yo trabajo. Aquí tenemos una cantidad de información, de investigaciones, de corte político, de historia, pero nos interesa mucho llegar sobre todo a esta parte, mostrarles que en www.trabajodoméstico.org hay una serie de servicios en Internet a su disposición para hacer las cosas más fáciles en la contratación laboral de las trabajadoras domésticas. Tenemos calculadoras de trabajo, los teléfonos de consultorios jurídicos en muchas ciudades del país, modelos de contratos de trabajo, ayudas para contratar bien, empresas, los datos del Ministerio de Trabajo, que también presta sus asesorías en las ciudades del país, y preguntas frecuentes si quieren hacer una especie de lista, de chequeo, de checklist de sus deberes y sus compromisos laborales. Esta es la página de Hablemos de Trabajo Doméstico, y también queríamos mostrarles la página de Simplifica. Discúlpenme que creo que debo salirme de la página web de Hablemos de Trabajo Doméstico para mostrarles la página de Simplifica, en donde también encontrarán en primera instancia, es simplifica.com.co. Aquí encuentran un formulario en el que anotan sus datos básicos y pueden acceder a una asesoría gratuita, y tienen también todo tipo de información sobre las formas de tener una buena relación contractual con la trabajadora doméstica, y de las trabajadoras domésticas enterarse de sus derechos y cómo explicárselos también las trabajadoras domésticas, cómo explicárselos a sus empleadores o a sus empleadoras, porque esto es un tema en el que, pues como lo decías al principio, hace unos años las trabajadoras domésticas no tenían los mismos derechos del resto de trabajadores y trabajadoras colombianas. Hoy están casi que al mismo nivel de cualquier trabajador. Entonces, estos cambios culturales nos invitan a que compartamos la actualización de las normas entre empleadores y entre trabajadores y trabajadoras. Entonces, ahora sí, Camilo, te agradezco si nos cuentas esta pregunta que nos hacía una empleada doméstica sobre si a ella le entregan el dinero para que ella haga su afiliación, si esto es correcto. Perfecto. Ojo, no, definitivamente no. Muchas razones y muchos riesgos. Voy a tratar de explicarlos muy rápido.
el dinero que nosotros como empleadores, ya sea que seamos un hogar o seamos una empresa comercial, industrial, manufacturera, etcétera, le pagamos en calidad de empleadores al sistema de seguridad social y que los empleados también pagan, porque recuerden que las cotizaciones a salud y a pensiones están compuestas una parte por un pago que hace el empleador y otra parte por un pago que hace el trabajador, en este caso la trabajadora doméstica. Son recursos públicos, hagan de cuenta que son impuestos, que son recursos de propiedad del sistema de seguridad social. Yo no puedo entregarle esos recursos a un tercero que no tiene la obligación de administrarlos ni de hacer los pagos. Esto es una práctica, digamos, sé que fue común, pero cada vez tiende a desaparecer precisamente por lo que les estoy diciendo. Y sería, Andrea, yo quiero poner siempre este tipo de ejemplos porque sé que sirven mucho, como si mi empresa, la Universidad de AFIT, donde yo laboro, pues me dijera, mire, yo no voy a pagar la retención en la fuente. Yo se la doy a usted y váyase usted para la DIAN. Ojo, señores y señoras empleadores, que ustedes están jugando con recursos públicos. O sea, usted es un particular que está sentado en su casa y usted cree que usted no tiene ninguna responsabilidad con los recursos del Estado, pues le cuento que sí. 2, desde el punto de vista del trámite, la ley establece que el que tiene la carga, la obligación, usted podrá decir, ay, pero qué difícil es ser empleador. Bueno, aquí lo estamos ayudando y aquí está precisamente Simplifica, por ejemplo, para eso. Qué difícil es ser empleador, porque uno tiene que hacer trámites de afiliaciones y todo eso, y no los puedo descargar en el trabajador. Ojo, saquémonos de la cabeza que nosotros le estamos haciendo un favor a los trabajadores y que a cambio de ese favor ellos tienen que ir a hacer las vueltas de afiliarse. Esta es una obligación y una carga que el trámite de hacer todas estas vueltas, que a veces parecen un poco difíciles, pero aquí están nuestros amigos de Simplifica para que les ayuden y les expliquen, son una carga de nosotros. Y entonces miren que además de que esa carga es nuestra, si un empleado o empleada doméstica va a afiliarse, pues entonces se va a afiliar como independiente, lo cual es una mentira, porque él no es un trabajador independiente. Los trabajadores independientes, mi esposa, que es una abogada independiente, pues tiene que ir a hacer sus vueltas y afiliarse como independiente porque ella no tiene un empleador. Pero si usted tiene un empleador, su empleador es el que tiene esa carga. Si esa persona va a afiliarse, le van a decir quién es su empleador. Usted, ¿por qué aparece? No se me venga a afiliar como independiente. Entonces, ahí va a haber ya una fractura. Y por último, ni Dios lo quiera, el empleado o empleada doméstica de buena o de mala fe no hace la vuelta. Se queda con la plata, como nos ha pasado 1000 veces. Yo llevo 20 años en esto. O se le olvida, se le pasa, lo que sea. Cualquier cosa que ocurra que le hubiera atendido, cubierto, asegurado la seguridad social. ¿Qué estoy diciendo, señoras y señores empleadores? Se muere, se enferma, se invalida, todas esas cosas horribles que nos pueden pasar y para lo cual está el sistema de seguridad social. No hay sistema porque no hay pago, no hay afiliación. Usted se confió en que la empleada doméstica va a hacer la vuelta y no lo hace o lo hace tarde y por alguna razón ocurre un siniestro, el llamado a responder por ese siniestro es usted y no va a poder defenderse alegando que es que la empleada no hizo la vuelta. Conclusión, si yo le doy la plata a la empleada doméstica, la empleada por desconocimiento de buena fe, ni siquiera pongamos el ejemplo de mala fe, que yo aquí no estoy conversando con gente que hace cosas de mala fe, se le olvida, se le pasa, se le pierde, se atrasa, lo que sea, y ese día sufre un accidente, una enfermedad, una incapacidad, una invalidez, lleva 15 días en cuidados intensivos, pues la persona que tiene que pagar esa clínica es el empleador, porque el empleador, en vez de hacer su trabajo, lo descarga en otro y ese otro no lo hizo. Entonces usted como empleador paga, porque usted no le puede decir al juez, yo no pago porque yo me confié en que el trabajador hiciera las vueltas que me correspondían a mí. Entendido, Camilo. Nos quedan 20 minutos, tenemos varias preguntas, entonces
tanto a ti como a mí nos va a tocar ser un poco más concisos si no somos suficientemente claros o ahondamos lo suficiente en las preguntas que nos hacen, las terminaremos de responder por email o nos hacen nuevamente la pregunta. sabercontratar@gmail.com o sabercontratar@gmail.com, que como tenemos poco tiempo, entonces vamos a tener que ser más sintéticos. Camilo, Melissa Martínez nos pregunta, una persona que atiende una farmacia, pero que también le toca trapear el negocio y lavar los baños, es decir, tareas muy similares a las de las trabajadoras domésticas en los hogares, ¿cuenta como trabajador doméstico? No. Bueno, qué rico que haya tantas preguntas. Entonces, sí. si hay que correr para atenderlas, pues ese es un buen motivo. Melissa, no. Los empleados domésticos son aquellos que prestan servicios en casas de familia o en fincas de recreo que no tienen ánimo de lucro, ¿cierto? Pero no tiene que ver solamente con que sean de aseo. Es decir, si yo hago aseo en una empresa, o cocino en un restaurante, en un centro comercial, no soy empleada doméstica. Ahora, la pregunta o la reflexión es, para dejarlo ahí, y es que acuérdense que no hay mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, muchas de estas cosas, por no decir todas las de las que estamos diciendo para las empleadas domésticas, también le aplicarían a una trabajadora que no sea doméstica. Listo, pero las trabajadoras domésticas no son, o trabajadores, no lo son por hacer aseo. Son por trabajar en casas de familia o en fincas de recreo. Ok, nos añade Melissa este detalle. La señora de la farmacia también le está pidiendo que lave su casa. En ese caso, ¿cómo debe proceder, Melissa, dices tú, Camilo? No hay ninguna duda en que si trabaja, esa parte que ella trabaja, esos días, horas, momentos que trabaja haciendo aseo en esa casa de familia, se entendería como trabajadora doméstica, para lo que eso pueda tener alguna implicación, ¿cierto? Pero hacer aseo en un local comercial, no. Entendido. Hilda Botero nos pregunta, ¿las cesantías se calculan con el auxilio de transporte y los intereses también, o solo sobre el salario mínimo sin añadirle el auxilio de transporte? Muy buena pregunta, Hilda. Las cesantías se liquidan incluyendo el auxilio de transporte. Recordemos que hay dos liquidaciones o dos cálculos o dos pagos que el empleador debe hacer, incluyendo además del salario el auxilio de transporte. Son la cesantía y la prima. Realmente en el interés, como el interés es un porcentaje, una tarifa que yo le aplico a las cesantías, realmente también lo impacta o lo sube indirectamente. Es decir, al yo meterle el auxilio de transporte al salario para calcular las cesantías, agrando el valor del auxilio de cesantía. Y al calcularle el interés, que es un 6, un 7, un 8, un 9, un 10%, pues obviamente el resultado final del interés es más grande. Pero realmente el auxilio de transporte de 160,000 yo no se lo sumo al interés, sino que se lo sumo al salario, que termina siendo la base para liquidar la cesantía, que termina siendo la base para calcular el interés. Entendido. Recuerden que si no alcanzan a quedar satisfechos o satisfechas con nuestras preguntas, nos vuelven a formular la pregunta o la duda que tengan. Nos pregunta Sasha, y ya vamos a responderle también a Joana. Sasha González nos dice, ¿qué porcentaje pagamos los empleadores y cuánto el trabajador? La pregunta es así, supongo que está hablando de los porcentajes de afiliación a Seguridad Social. Sí, me imagino que tiene que ver con eso. Recordemos que las cotizaciones a Seguridad Social son el 12.5% para salud y el 16% para pensión. En ARL, riesgos laborales, las trabajadoras domésticas y en general ningún empleado paga nada porque es un seguro que solo paga el empleador, quien se beneficia del riesgo de que ocurra un accidente laboral al tenerlo a usted trabajando para él. La cotización a Seguridad Social en salud
el 8.5% lo paga el empleador, el 4% el trabajador, y la cotización a pensión, el 12% la paga el empleador, el 4% el trabajador. Quiero meter una cuña aquí, Andrea. Este es el tipo de cosas que, por ejemplo, hacen los empresarios, los empleadores que queremos ir un poco más allá. Ese 8%, el 4% que paga la trabajadora de salud y el 4% que paga la trabajadora de pensión, muchas veces, afortunadamente, es asumido por los empleadores de manera voluntaria como una forma de mejorar y de superar ese ingreso de las trabajadoras. Es una práctica bastante común. El empleador paga la totalidad de salud y la pensión y no le descuenta a la trabajadora. Obviamente está en derecho de hacerlo, pero como un beneficio, un bienestar adicional al salario que ya recibe. Entendido. Aunque sabes, en alguna conversación con de estos grupos de análisis entre empleadores, abogados, trabajadoras domésticas, también decíamos que es muy bueno cuando la persona se siente corresponsable del pago de su seguridad social. Entonces, está muy bien que empleadores o empleadoras quieran asumir esta parte, y está muy bien también quienes dejan a su trabajadora o trabajador doméstico que asuma eso para sentirse muy partícipe de su relación laboral y de sus pagos laborales. Johanna Buitrago nos pregunta: si el patrón, nosotros, Johanna, o nosotras en la fundación, preferimos llamarle empleador o empleadora, la palabra patrón, digamos que está un poco ligada con prácticas anteriores, entonces lo llamamos empleador o empleadora si sale de viaje, si se va de viaje y la empleada debe quedarse cuidando la casa y los animales, las mascotas, ahora que tantas personas quieren tener mascotas en sus casas. ¿Eso cuenta como horas extra, Camilo? Muy buena pregunta, Johanna. No, ojo con un asunto. La legislación laboral desde mediados del siglo pasado establece que los trabajadores que llamábamos, Andrea, precisamente en recordando ese lenguaje decimonónico, vivientes, ¿cierto? O coloquial, lo que llamamos vivientes, personas que solamente tienen funciones de vigilancia. Entonces yo tengo una persona que se me queda ahí en la finca o en la casa porque me da miedo que se me metan a robar. Esas personas no tienen jornada ordinaria y extraordinaria, es decir, para esas personas no llega la hora 8, 9, 10, donde empiezan las horas extra, sino que esas personas están trabajando ahí todo el día. Serían impagables una persona que simplemente tiene funciones de vigilancia, que es lo que normalmente suele pasar, y es que la persona en el día hace aseo, corta el pasto, etcétera, y pernocta, se queda a dormir, etcétera, pero digamos que desde cierto punto en adelante, precisamente si el patrón o el empleador no está, ya no hace ninguna labor, está solo haciendo labores de vigilancia. Empleados de simple vigilancia que duerman en el sitio de trabajo no tienen horas extra, no causan o no generan horas extra. Ahí nos quedaría solo el pedacito de si ella debe cuidar los animales o las mascotas de la casa, pero bueno, también creemos que hay unos detalles en las relaciones laborales, contractualmente hablando, que se pueden conversar entre empleador y empleadora y llegar a acuerdos siempre que estemos hablando por encima de los mínimos legales. Vamos llegando ya a nuestro final, nos quedan unas 3 preguntas, Camilo. Una es de Camila, una es de Camila Molina. Camila nos pregunta, si tengo una empleada por días que viene a mi casa una vez a la semana, ¿debo afiliarla a la seguridad social? ¿Cómo lo hago? Si tiene salud subsidiada por el gobierno, ¿de igual forma le debo pagar salud?
y nos agradece por responder esta inquietud. Aquí, antes de tu respuesta, recojo una pregunta anterior en la que nos preguntaban por los porcentajes que debe asumir empleador y empleadora, y dábamos los porcentajes correspondientes a las empleadoras y a las empleadas domésticas internas o permanentes, porque las trabajadoras domésticas por días no hay obligación de afiliarlas a salud, y en cuanto a salud, entonces ni empleador ni empleada hacen aportes a la seguridad social. Adelante, Camilo, con la pregunta de tu tocaya Camila. Camila y Andrea, entonces retomo lo que estás diciendo, totalmente acertado. Ojo, los trabajadores por día, sean domésticos o no, tienen que estar afiliados al sistema de seguridad social. Por fortuna, hoy tenemos un sistema que nos permite cotizar a pensiones por semanas, 7, 14, 21 o el mes completo. Entonces voy a poner el ejemplo, una persona que va a tu casa un día a la semana, va 4 días al mes. Si yo te hubiera dicho tienes que pagarle pensión el mes completo, probablemente la respuesta siempre de los empleadores es no, pues yo no voy a pagar todo el mes y la señora viene 4 días. No es justo. Estoy de acuerdo. Hoy tenemos un sistema que no te permite cotizar por 4 días, pero sí te permite cotizar una semana de pensión, no 30 días. Entonces, puedes cotizar una semana de pensión, o 2, o 3, o el mes completo. Entonces, ahí ya estamos muy cerquita del el ideal, que sería pagar 4 días de pensión. No podemos, pero pagamos una semana. Como ya lo dijo Andrea, en salud, cuando uno es trabajador por días y específicamente empleada doméstica por días, si está afiliado al régimen subsidiado o está como beneficiario, por ejemplo, de su pareja, no tiene entonces que pagar salud y puede utilizar este sistema de cotización o de pago por semanas de pensión. Y la ARL, que es el último riesgo que nos falta, sí se paga completo, el mes completo, pero realmente, si ustedes ven el costo de la ARL, es muy bajito. Recapitulando, trabajadores por días tienen que estar afiliados a Seguridad Social, sí. ¿Cómo se hace? Pensiones por semanas, 7, 14, 21 o el mes completo. Salud puede quedarse en régimen subsidiado o como beneficiaria de un familiar o de su pareja. Y ARL sí me lo tienes que pagar completo, pero realmente es un valor que no resulta prohibitivo para un empleador, creo yo. Y todos estos trámites nos los puede ayudar a hacer, como siempre, Simplifica. Camilo, cuando tú hablas de la modalidad por semanas, es el equivalente a cuando llamamos, o es el que aplica para las trabajadoras domésticas por días. Sí, exactamente. Okay. Sí, o sea, cuando hablemos de por semanas, estamos hablando, entendemos por días. Por favor, los que trabajen por días, el sistema les permite cotizar por semanas a pensión. Entonces, perfecto. Usted cuenta cuántos días trabajó en el mes. 11, pues no puede cotizar 11, pero puede cotizar por 14, por 2 semanas de 7 días. Entonces, creo que con eso, digamos que resolvemos, nos acercamos bastante al ideal que nos han pedido siempre los empleadores, y es, déjeme cotizar exactamente por el tiempo que trabaja la trabajadora. Perfecto. Le voy a pedir a Lina, Guarín y a Camila, que están detrás de cámaras y nos ayudan con toda la parte tecnológica de la transmisión, que nos ayuden a proyectar la guía donde tenemos cada una de de los datos del salario de este año, etcétera. Sí, ahí lo presentaste, Cami, pero se nos volvió a ir, ¿o tú lo estás viendo, Camilo? Es que no lo estoy viendo yo tampoco en este momento. Sí, nos hacen el favor de volverlo a poner en algún momento, porque esa herramienta informativa, si uno le toma una foto a la pantalla, ya ahí le quedan muchos de los datos y las herramientas que podemos utilizar, el dato de los contactos, etcétera. Y si no, luego lo ponemos. Otra pregunta, Camilo, ya de las últimas, nos preguntan lo siguiente: una empleada doméstica contratada como trabajadora independiente 3 días a la semana y a quien le pagan por día de trabajo 85,000 pesos más la seguridad social, nos piden orientación en el cálculo de la prima de diciembre.
intereses a las cesantías y cálculo de las cesantías. No sé, Camilo, si te parezca que a esta pregunta les respondamos como un dato general, una respuesta general, y ya el cálculo matemático de cuánto correspondería la prima, los intereses a las cesantías y el cálculo de las cesantías se lo enviamos por correo electrónico. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que ya esa casuística, pues con todo el cariño para la persona que tiene la inquietud, le ayudamos por el interno. Simplemente para que darle como un parte de tranquilidad. Cuando uno es trabajador por días, pues le hacen el cálculo de todos sus derechos, cesantía, prima, intereses, vacaciones, de manera proporcional. Si usted trabajó 3 días al mes, a la semana, etcétera, se hace el cálculo en el año cuántos días realmente trabajó y se hace la proporción. Si trabajó el año completo, le pago 30 días de cesantías. Como trabajó menos, le hago la regla de 3 y le encuentro el valor. Lo propio ocurre con la prima de junio, la prima de diciembre y con las vacaciones. Y sobre el valor calculado de cesantías, a 31 de diciembre, calculamos los intereses. Digamos que sí me parecería, digamos, más conveniente sentarnos a hacer el cálculo, digamos, no aquí en caliente, y mandarle la respuesta al público, a la persona que lo está solicitando, para que sea obviamente mucho más confiable y no aburrirlos aquí a los demás. Perfecto. Mientras yo Si me tomo el quieres, tiempo de hacer ese cálculo. Nos Claro puede que sí. escribir a sabercontratar@gmail.com o a los teléfonos de Simplifica 601-508-5880 o 350-833-0000. Esto es en Bogotá. Y entonces en ambos teléfonos hay que agregarle el 601 adelante a este 601-350-83-0000, si no estoy yo aquí confundiendo estos datos. Camilo, esta pregunta. Cuento con el servicio una vez a la semana de una empleada doméstica, que a su vez contaba con su afiliación al sistema a través de una empresa. Pero esta empresa no ha hecho los pagos como debe ser y sé que esto no es lo correcto. Ay, qué bueno que las personas estén avanzando en querer hacer las cosas con todas las de la ley. Ella había acudido a esta solución porque no tiene quien la afilie a salud como beneficiaria. Es soltera y no tiene hijos. Y al parecer no le convence el beneficio a través del Sisbén. Como empleador, ¿cómo puedo afiliarla a la Seguridad Social con este panorama que les expongo? Bueno, aquí lo que hay que, bueno, retomemos la pregunta por allá anterior y es, acuérdense que así esté por días, tiene que estar afiliada al sistema de seguridad social a los 3 riesgos que ya hemos hablado. Segundo, excusarnos ella o el empleador en que aquí hay un tercero que me prometió una afiliación intermediada o colectiva a través de eso. Por ahí en los postes de la luz pegaban unas cosas que decían, se quiere afiliar a EPS, venga acá. Eso ha venido acabándose afortunadamente porque eso es una práctica sin duda que no es ortodoxa o incluso que es ilegal. ¿Qué hay que hacer? Pues si la persona no puede vincularse al sistema de salud como beneficiaria o al régimen subsidiado, o al Sisbén, pues que llamamos coloquialmente, tendrá que afiliarse no podrá hacer uso entonces, Andrea y los demás, de este sistema de pago de las pensiones semanal, ¿cierto? Que yo les decía ahora, si usted trabajó 4 días, pague una semana, o si trabajó 11 días, pague 2. ¿Qué tendrá que hacer? Afiliarse completo, pensión, salud y riesgos, completo, como si trabajara completo, porque la puerta para utilizar el sistema de pago por semanas para los trabajadores por días, como tú muy bien lo aclarabas, Andrea, necesita que la persona esté vinculada al sistema de salud a través del régimen subsidiado o como beneficiaria de alguien. Si esa puerta no está abierta, no tenemos esa vinculación porque no hay ningún familiar o porque la persona no se quiere meter al Sisbén, no podemos hacer uso de ese maravilloso, para mí, mecanismo del pago de la seguridad social de los trabajadores por días y nos tocaría pagar como si fuera un trabajador full time, tiempo completo, pensión, salud y riesgos, lo cual sin duda saldrá muy costoso para ambos, empleador y trabajador.
pero sería la única opción, porque para mí no existe ni en mi cabeza ni en la práctica la posibilidad de dejarla desvinculada y que, ni Dios lo quiera, sufra algún accidente, enfermedad, etcétera, y no tenga el amparo de todos los derechos que asiste la Seguridad Social en Colombia. O que llegue a su vejez y tampoco tenga pensión, o que quede inválida y no tenga una pensión de invalidez. Eso para mí es impensable. Entonces, dejarla sin aseguramiento no es una opción. O asumimos un aseguramiento más costoso, o nos metemos al Sisbén o como beneficiaria para poder hacer uso del mecanismo, digamos, más flexible de cotización que nos permite para las trabajadoras por días hacer estos pagos por semanas en pensión. Perfecto. La última pregunta, estamos sobre las 7 ya, vamos a robarles un minutico para alcanzar a responder esta última pregunta y nos quedan 2 o 3 que sí las vamos a tener que responder por correo internamente. Una pregunta, una empleada que va solo un día a la semana o 4 veces al mes, también se puede afiliar a la salud, entendiendo que sería más la salud más todo lo demás, es decir, más ARL, fondo de pensiones y caja de compensación. Precisamente ese fue el ejemplo que puse con 4, no sé si fue que me leyeron la mente, y claro que sí. Entonces los trabajadores por días, como esta que va la trabajadora que va 4 veces al mes, pagaría entonces una semana de pensión, porque no se puede pagar menos de 7 días, entonces pagaría una semana de pensión. Salud, si está como beneficiaria o como subsidiado, no habría que pagar nada, es decir, todo el tema de atención en salud se hace de manera subsidiada, sin pago, y la ARL se le paga el mes completo. Ese es el caso perfecto. Y obviamente el tema de caja de compensación, si procede, también habría que pagarlo. Pues esa pregunta es, digamos que es indiferente para si es trabajador por días o no. Listo, pero ese es el caso exactamente, el ejemplo exactamente que pusimos hace unos minutos, Andrea. Entonces sí, yo creo que se puede afiliar, se tiene que afiliar, y hoy no hay excusa, digamos, para hacerlo, porque, digamos, está dado el sistema muy flexible para el pago por semanas de pensión. Perfecto. Llegamos al final. Les habíamos comentado que entonces en este momento les pasamos el código para que lo anuncien y lo escriban en el momento de hacer su consulta a Simplifica para recibir un descuento si desean hacer la afiliación de su o sus trabajadoras o trabajadores domésticos a través de Simplifica. El código es Saber Contratar. Y una vez ustedes formulen sus preguntas, dando este código, recibirán este beneficio, este descuento. Camilo, despidiéndome más que los circos malos, como dicen por ahí jocosamente, ¿cómo se paga la liquidación cuando se trabaja por días y no tiempo completo, sino medio tiempo? Yo voy a suponer que la pregunta lo que dice es que yo trabajo por días, pero en ese día no voy todo el día, sino 4 horas. Exactamente. Voy a suponer que exactamente. Yo también supongo que a eso se refiere la pregunta. Excelente pregunta, pero realmente miren que no cambia mucho lo que hemos dicho en todos nuestros encuentros e incluso en el día de hoy. Yo pago siempre proporcional al tiempo trabajado, no en días, no en cuántas horas fui, ¿cierto? Entonces voy a poner un ejemplo con cesantías. Si yo trabajé todo el año 2023, me hice acreedor a un mes de sueldo como cesantías. Si en esos días yo trabajaba mucho o trabajaba menos, eso es absolutamente irrelevante, porque seguiré siendo acreedor o tendré derecho a ganarme un mes de sueldo por cada año trabajado. Okay. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Que la persona que la persona que trabaja medio día, porque solo va 3-4 horas al día, probablemente no se gana 1.300.000, sino que se gana 650. ¿Qué quiere decir eso? Que en proporción el número de días es el mismo. Usted no me va a decir que son menos días. Así yo vaya media hora o vaya 6 horas, yo trabajé ese día. Me lo tiene en cuenta como día trabajado,
para efectos de mi liquidación. Otra cosa es que sin duda lo normal es que el que trabaja medio tiempo, su salario diario o mensual sea más pequeño y por lo tanto el valor final de las cesantías va a ser más pequeño. Pues realmente eso no cambia en nada. Es decir, si yo trabajo todo el año, me gano 30 días de cesantías, pero si yo trabajo tiempo completo, mi salario mensual es 5 millones. Si yo trabajo tiempo completo, mi salario es 5 millones. Si trabajo medio tiempo, es 2,5 millones. Entonces, al final del año, el que trabaja tiempo completo se gana un mes de sueldo, 5 millones. El que trabaja 4 horas también se gana un mes de sueldo, pero se gana un sueldo de 2,5, ¿cierto? Lo normal es que el que trabaja mediodía gane menos que el que trabaja tiempo completo. Y ahí se verá adelgazada su cesantía. Pero ojo, la persona que trabaje 1, 2, 3 o 4 horas, ese día se entiende trabajado. Usted no me puede decir en diciembre, yo solamente le voy a pagar a Andrea 15 días, 50 días de cesantías porque es que los otros 20 días vino, pero vino muy poquito, ¿cierto? Día que usted vaya a trabajar, poquito o mucho, se entiende como día laborado para efectos del cálculo de su cesantía, prima, intereses, vacaciones. Otra cosa es que si trabaja medio tiempo, gana menos, sus derechos probablemente, o el valor de esos derechos va a ser un poco menor. Entendido, entendido. Camilo Piedrahita, especialista en derecho laboral y quien ha apoyado este proyecto de saber contratar para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras domésticas y la relación laboral entre empleadores, empleadoras y trabajadores domésticos. Muchísimas gracias. A EAFIT, muchísimas gracias por apoyar este proyecto. A los y las estudiantes del consultorio jurídico de EAFIT que se vincularán a partir del próximo 7 de febrero, cuando les esperamos en una nueva sesión a las 6 de la tarde, una nueva sesión de saber contratar para seguir resolviendo sus dudas sobre el trabajo doméstico. Muchísimas gracias. A Simplifica y a Lina Guarín y Camila, que nos ayudan detrás de cámaras y nos apoyan con todo su conocimiento para que estos Facebook Live salgan de la mejor manera posible. También muchísimas gracias, pero sobre todo, empleadores, empleadoras, trabajadoras domésticas y trabajadoras domésticos, muchísimas gracias por hacernos sus preguntas, porque esto significa que queremos hacer las cosas mejor, legales en el trabajo doméstico. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche.